tardes. El día de hoy estamos en la sucursal de Cumbres. Nos acompaña una persona muy importante para Monterrey, tanto para el TLP como ahorita me estaba platicando un poquito la licenciada Gabriela Urdiales. Bienvenida, licenciada. El día de hoy pues nos acompaña Aprende Monterrey porque hemos tenido casos de éxito con el uso del TLP y pues yo quería que platicara de propia mano a alguien que tiene muchos años de experiencia y podamos compartir a las familias para ayudar a más familias aquí en Monterrey, ¿verdad? Bienvenida, licenciada. Qué linda, muchas gracias por la invitación y mucha experiencia. Quiere decir que ya estoy bien viejita. No, muchos casos de éxito, que ahorita platicábamos muchos casos de éxito. Estoy jugando. No, claro que sí, muchas gracias. Y pues yo encantada, lo que tú quieras saber del Listening Program, tú pregúntame. La licenciada Gaby Urdiales es la fundadora de Sónica. Ahorita vamos a compartir las páginas por aquí. Sónica nosotros lo conocimos hace años, es un lugar que genera lo que son certificaciones para personas que damos el TLP. En este caso Aprende Monterrey, estamos certificados para dar el programa. Sin embargo, ahorita igual nos pueden platicar un poquito si hay próximas fechas, también sería importante para profesionistas que también nos están viendo y para los papás. Pero pues principalmente, licenciada, platicar un poquito sobre la historia de cómo llegaron Sónica a TLP. Yo creo que esa parte les gustaría mucho a los papás. Claro que sí. Mira, realmente todo empieza en el consultorio del doctor León Flores, que es mi esposo. Él es audiólogo otoneurólogo. Él es experto en audición y en equilibrio. Y ya hace algunos años le llegaban niños con un posible diagnóstico de pérdida auditiva, porque era el típico niño que no contestaba, que le hablas 3 veces y dice qué, manda y no te entiende. Y pues aprendimos el tema del procesamiento auditivo. Son niños que oyen, y si te lo pudiera explicar, el niño te decía, es que sí te oigo, pero no te entiendo. O te oigo, te entiendo, pero ya se me olvidó lo que me dijiste. Te oigo, te entiendo, sí me acuerdo, pero no sé cómo, ya una dispraxia. Y entonces todo eso entra dentro de un perfil del procesamiento auditivo. Y estos niños pues ya empezaron a tener un diagnóstico gracias a pruebas especiales para detectarlas en comunicación con las escuelas que hacían toda la parte psicoeducativa, las detecciones de estos posibles trastornos del procesamiento auditivo. Y bueno, también llegaban los niños que también necesitaban un aparato auditivo. O sea, se había pasado por boba años, desde primaria hasta de secundaria nos llegaban y ups, necesitaban un aparato o les cambiaba la vida. Entonces, con esa intención de ya más allá del diagnóstico, ¿cómo te ayudo? ¿Qué ejercicios, actividades, terapias hay para mejorar, pues pudiéramos decir, la escucha? Que la escuches todavía más porque lleva más cognición, memoria, atención, pero hay un tema intermedio que la vía auditiva, cuando yo llegué a este campo fue una maravilla de entender todo el potencial y todo lo que hace nuestro oído. Nuestra vía auditiva, porque el oído nada más traduce impulsos de choque de moléculas a impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces ya es fascinante todo lo que hace la vía auditiva y el impacto que tiene en el desarrollo del lenguaje, de la lectoescritura, de la conducta, de las emociones, o sea, es impactante. Entonces de ahí surge la necesidad de encontrar herramientas para ayudarles y encontramos The Listening Program, que están en Utah, y no había cursos ni certificaciones, ni por error que pensaban en México. Los contactamos, nos invitaron, lo conocimos, me enamoro del programa y mi esposo dice, pues llévate el tuyo, porque a mis pacientes no les voy a poner algo que no hayamos probado. Lo probamos 1 año con pacientes del consultorio, con varios de los referidores que mandaban para hacer audiometrías, con varios de esos especialistas en lectura, especialistas en déficit de atención, en aprendizaje, referían a los niños y solo les poníamos el Listening Program. Y fue como 1 año, más de 30 niños, casos de éxito. Todos avanzaron, unos más poquito, otros muchísimo, unos más rápido, otros se tardaron más. Y viendo esos resultados dijimos, pues va, es una excelente herramienta para recomendársela a los niños entre 6 y 7 años con problemas de aprendizaje, lectoescritura, un diagnóstico específico del procesamiento auditivo. Pero de ahí entonces pues nos empezamos a dar cuenta
que al hermanito con un diagnóstico o al chiquito con pérdida auditiva, síndrome de Down, pero entonces también pues nos buscaron de Nuevo Amanecer, entonces no podrá que también, y con toda la experiencia de Alex Doman y de todos los otros providers que estaban en diferentes partes del mundo, aprendimos que el listening program lo podíamos usar desde bebés y hasta adultos mayores. Y entonces ahí surge Sónica, que antes éramos Audiología Educativa, luego Sónica, y esa marca Sónica también la adopta el consultorio, entonces es Sónica Audición y Equilibrio y Sónica Desarrollo y Aprendizaje. Y lo que hacemos ahorita, en donde está ubicado lo que es el Listening Program, la certificación y los cursos, se llama Neurocien, porque nuestra razón social es Aprendizaje y Neurociencias SC. Ahí está las dos Sónicas y está Neurocien, como una marca de los cursos y programas. Y todas las asesorías que si nos busca una familia que no viene a entrenarse, a capacitarse, pero quiere el listening program para ellos, podemos asesorarlos o los referimos con los diferentes providers que hemos entrenado a través del tiempo. Okay. Es importante comentar que, bueno, lo que es la licenciada y el doctor León también son las primeras personas que traen la certificación de Listening Program. Entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer los providers, que esto incluso es a nivel nacional, porque a mí me ha tocado, la licenciada ahorita ellos dan consultoría para niños que tengan alguna cuestión auditiva a nivel nacional también. Entonces, esto no es nada más como que en Monterrey, sino que vinieron de Utah, sí, incluso internacional, porque nos buscaron de Colombia, tenemos providers allá, Argentina, incluso hubo una temporadita de familias de Barcelona, cuando salió el programa de In Time, que es un madrileño que hizo esa música de percusiones, y entonces empezaron a buscarnos. Todo el que quisiera saber del Listening Program en español ya nos lo referían. Y eso estuvo lindo, porque lo primero que hicimos fue invitar a Alex Doman, después de ese año de probar que era útil, que realmente veíamos los beneficios. Invitamos a Alex y a Richard, que fue el músico que tocó cada nota del programa, junto con su ensamble, un cuarteto, y ellos vinieron en 2003 y volvieron en 2004 y me invitan a mí a presentar casos. Incluso en el 2006 o 2007 presentó León y presenté yo los 25 casos que teníamos documentados, por ejemplo. Y entonces llegó un momento que me dicen, Gaby, pues ya están listos, como para qué quieres que yo venga, o sea, para qué todo lo que implica que esté aquí yo mejor, ya tienes todo traducido, ya tienes toda la experiencia, ya tienes todo el material, hazte facilitador. Y ese es un término que ellos tienen, es su manera de distribuir el programa en todo el mundo. O sea, hay facilitadores en México, facilitadores en Australia, en Inglaterra, hay unos en Europa, además de Inglaterra, en otro país europeo, y nosotros en Latinoamérica. Entonces somos facilitadores del programa con la autorización de ABT. ABT es la compañía que creó el TLPs, Advanced Brain Technologies. Ellos autorizan a formar a los providers. Provider es la persona con alguna formación en el área educativa, en el área médica, en el área de la música inclusive, que quiera integrar la terapia o el programa, podríamos decirle el programa educativo del Listening Program, en su práctica del día a día. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de provider. Ok, que de hecho nosotros llegamos con Sónica, ya tenemos 1 año y medio aproximadamente, y le platicaba a la licenciada que tomamos lo que son 6 casos de cada sucursal y empezamos a hacer como un muestreo con esos niños. Ya tenemos alrededor de 8 meses con ellos y pues sí hemos visto grandes avances. Los papás nos han comentado el avance en la cuestión del sueño, la cuestión del lenguaje, un poquito más de coordinación en la fluidez del lenguaje, sobre todo lo que nos dicen, ¿no? Como que esta parte ya está un poco más consciente el niño y puede elaborar más oraciones, que eso yo estoy 100% segura que tiene que ver con el TLP, ¿verdad? También, en conjunto con terapia y bueno, con trabajo con papás, pero es es mucha diferencia lo que se nota en la terapia cuando usamos este programa. Sí, con el Listening Program se cuenta que estás abonando la tierra para que cualquier cosa que trabajes con el niño, en la casa, en la terapia, en la escuela, le vaya mejor. Sí, el oído es la puerta del cerebro.
estamos llegando a las neuronitas, a que se conecten, y hay diferentes oportunidades o ventanas de oportunidad en el tiempo para crear esas conexiones. Y eso es lo que más nos fascinó del Listening Program, que está basado en plasticidad cerebral. Por eso lleva una rutina de 15 minutos diarios, varias semanas en el tiempo, varios ciclos en el tiempo, para que realmente estés entrenando al cerebro para que haga esas conexiones, esos aprendizajes. Y surge, o sea, yo te platiqué ahorita la historia de cómo lo trajimos nosotros para el área del procesamiento auditivo, que le dimos junto con los providers que empezaron junto con nosotros aplicaciones en otras áreas del desarrollo. Igual le pasó a ABT, o sea, Alex Thoman es una tercera generación, su papá, su abuelo, su tío abuelo eran pioneros en Estados Unidos en el área del neurodesarrollo y tenían experiencia en programas de estimulación auditiva basada en música que Alex llega, toma la experiencia, más de 2,000 familias que se habían entrenado con ellos o que habían tenido experiencia con ellos, pero tenían que viajar a Francia, tenían que viajar luego a Canadá, a un método Tomates, por ejemplo, un método Veral. Y lo que tenía Alex en mente es hacer algo portátil, algo que lo pudieras tener en tu casa, en la escuela, en la clínica, y que no hubiera que ir a un centro particular a recibirlo, porque eran fortunas lo que gastaban en aquellos tiempos las familias para desplazarse. Eran 3 meses intensivos de programa, y ellos lo que buscaban es que fuera portátil, sencillo de aplicar y además que se disfrutara. O sea, eso también es una cosa hermosísima del programa. Cada nota estaba diseñada para la estimulación y tiene muchas horas de tratamiento, de mejora en las características del sonido, que ahí está la magia del programa. No es música. Una vez me dijo una mamá, entonces yo me voy antes era Music and More, ahora me dirían, centro Spotify y bajo música clásica. No. Les digo, no, o sea, tiene que ser cierta música, son ciertos autores, con cierto tempo o ritmo de la música, y más de 10 tratamientos neuroacústicos que están intensificando las características del sonido, como es el volumen, como es la temporalidad o el ritmo, como es las frecuencias, ¿sí? Filtrar frecuencias para especificar las áreas que quieres dentro del cerebro que se estén estimulando, y también cuestiones de espacialidad. Nuestro oído no nomás nos ayuda con la cuestión auditiva, en nuestro oído está toda la parte vestibular o del equilibrio. Entonces, también con vibración se puede estimular, y si lo hacemos con vibrador óseo, con waves, todavía más inmersos en la terapia, podemos mejorar tono muscular, lateralidad, coordinación, muchas cosas que están implícitas en cómo se desarrolla el cerebro y cómo se hacen esas conexiones con un estímulo adecuado que lleve la frecuencia, intensidad y duración adecuada. Y pues eso es lo que encontramos en el centro. Ok, para las mamis, si hay por aquí mamis que nos están viendo, de propia voz de la licenciada Gaby, ¿qué casos han tenido más éxito o qué casos pueden ser este tipo de tratamiento, el TLP, qué casos son los ideales o qué casos pueden aplicar para ello? Sí. Pues mira, eso también es bien interesante, y hay una entrevista que le hacen a Alex Thoman en un congreso, que es parte de la certificación, escuchar a Alex platicando esa historia. Ellos empezaron con problemas de neurodesarrollo, casos muy severos. El espectro autista es lo que más beneficios encontraron. Todos los niños, que eso fue un área para mí muy nueva, que es toda la parte del procesamiento sensorial. Y ellos lo que encontraron es que si el papá estaba estresado, oye, vamos a ponerle TLP, y mejoraba. Sí, y los terapeutas que veían a los niños y oye, pues ya tengo aquí la música, déjame la ocupo, y déjame la uso, y veían beneficios. Entonces se fue ampliando el rango de aplicaciones del programa. Entonces, arrancando con problemas de neurodesarrollo desde pequeñitos hasta adolescentes, adultos mayores. Y fue nuestra experiencia arrancar con niños de 6-7 años con
muy específico el diagnóstico de procesamiento auditivo y o déficit de atención, y de ahí nos fuimos con dislexias y luego con bajando la edad, o sea, no me tengo que esperar a los 6 años para tener el diagnóstico, si ya estoy viendo que no estás hablando bien, que estás confundiendo un fonema por otro, que definitivamente la parte receptiva del lenguaje no la traes al 100, y entonces fuimos ampliando también nuestra capacidad pues de llegar más temprano a la ayuda, y luego nos llegaban los hermanitos, pues que iba igual, pero nunca habíamos sabido, secundaria, prepa, carrera, adultos, es impresionante. La verdad es que Alex también te lo dice, cualquiera que tenga un cerebro se puede beneficiar. Sí. Sí. Ahí de hecho nos están poniendo un poquito los beneficios que hay en sí para el uso del programa. Y también, Gaby, algo importante, nosotros cuando trabajamos niños de lenguaje, generalmente para mí es algo bien importante, siempre les decimos a las terapeutas la cuestión auditiva, o sea, revisan antecedentes de los papás, la cuestión médica. En este caso, ustedes, junto con el doctor León, ¿cómo nos podemos o cómo pueden ayudar a las familias en caso de que haya algún niño de aquel lado de la pantalla, algún niño con algún diagnóstico de autismo, alguna cuestión de procesamiento auditivo, cuestión de lenguaje? Sí, claro. ¿Cómo podemos ahí? Sí. ¿O qué estudios tiene el doctor León y cómo podemos hacer un conjunto ahí? Claro, doctor. Hay un tema que yo aprendí en esta área, trabajando ya más de lleno en esto, y fue algo también muy interesante, como yo les digo que soy audióloga como copiloto, porque vivo en Santiago, como te decía, y íbamos y veníamos juntos, entonces pues imagínate lo que podemos platicar de aquí hasta allá, ¿no? Nosotros les platicamos los casos a los esposos. Sí, entonces, haz de cuenta, entonces ahí aprendí mucho de audición y aprendizaje. Tengo una amiga que le dice que es bicultural, porque se preocupa por la parte médica y por la parte educativa, ¿sí? Entonces, a mí muy frecuentemente en los cursos o así en estas pláticas formales o informales, ¿cómo sabes que un niño necesita una biometría? Le digo, no la trae en su expediente, por favor pídese, ¿sí? O sea, yo lo primero que con estos casos que me dicen, me llenan historia clínica y mándame los estudios que tengan, y empiezo a buscar, y no, nunca nadie, a lo mejor cuando nació con estos tamices neonatales que fueron universales, luego los quitaron, luego los regresaron, ya no sé en qué vamos, y pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque los niños en los primeros 10 años de vida se enferman con frecuencia de oído medio, me llaman vías respiratorias altas, que si tuvo bronquitis, que si es alérgico, y entonces puede tener pérdidas auditivas mínimas que pasan desapercibidas, pero afectan el desarrollo lingüístico, ¿sí? El doctor Tomates, que es pionero de este tema de la estimulación auditiva, él acuñó una frase que dice, la voz no puede reproducir lo que el oído no oye. Él descubre que en cantantes de ópera, justo donde se desentonaban, era la frecuencia donde tenían una pérdida, ¿sí? Entonces, la audiometría o el audiómetro es el único aparato que puede, en todo el mundo, que puede medir tonos puros. Porque algo bien típico es que digan, oye el perro y voltea, ¿no? Suena, toca la puerta y va, o el piano, X. Pues sí, pero ¿a qué decibel está eso y en qué frecuencia? ¿Lo oye igual por los dos oídos? Entonces, en los niños que apenas van en desarrollo, una pérdida, aunque sea mínima, aunque sea de un lado, ¿sí? Aunque sea a veces como las fluctuantes se enfermaron de oído y luego se aliviaron, se enfermaron y se aliviaron, como si todo el tiempo estuvieras hablando así, o estuvieran oyendo como abajo del agua. Entonces eso, aunque sea mínimo, en su desarrollo, claro que afecta, porque el cerebro va registrando todos los sonidos del lenguaje en el que estás inmerso. Si naces en China, hablas chino. Si naces aquí, pues hablas español. Si estás inmerso desde la guardería en 2 idiomas, empiezas a hablar español e inglés. Lo que estás estimulado es lo que vas a desarrollar, porque tienes los sonidos registrados y los puedes reproducir. Si por alguna razón, como las que mencioné ahorita, esos sonidos no se están registrando, el niño no va a desarrollar el lenguaje al 100 y puede estar teniendo problemas de pronunciación y empezar una terapia de ejercicios orofaciales y de repetición y de exígele que te repita y el punto de articulación y demás,
¿Y quién descartó una pérdida auditiva? La descarté porque como le hablo y voltea, eso no es descartar una pérdida auditiva, hay que valorarla. En Miravalle está la doctora Priscila Contreras, ella tiene la misma especialidad que el doctor León. El doctor León ahora está en Calzada del Valle, en un consultorio, pero en Miravalle la doctora Priscila tiene una cabina más amplia donde pueden recibir niños. Se hace a través del juego, le llaman audiometría lúdica o audiometría para niños, y a veces el niño no coopera. Desde los 2 años y medio ya se puede sacar una audiometría. Incluso niños con algún desfase en su desarrollo lo hemos logrado si los entrenamos. ¿Cómo los entrenamos? Teníamos una niña que llevaba sus Barbies y un despertador, ¿sí? Entonces sonó el despertador, se levantó la Barbie. Sonó el despertador, o sea, es enseñarles a que ante un estímulo auditivo tú haces algo. ¿Qué hacen ahí con Priscila? En una tinita ponen fichitas. Cuando oigas, lo pones. Y al principio la mamá o la enfermera o la ayudante le lleva la manita. Y luego ya solitos. Y a veces nada más les doy la carita donde ya, porque ya viste que estoy yo. Son audiometrías en base a juego. Si el niño no coopera, hay otros estudios, hay unas emisiones otoacústicas, están los potenciales evocados, hay diferentes, y está el timpanograma, que nos da mucha información de cómo está funcionando. El oído medio debe de estar libre, no debe haber agua, ni mojito, ni nada, debe de haber aire solamente. Y lo que hace el timpanograma es medir la presión del aire por fuera y por dentro, y si no salen unas curvas perfectas, tipo simétricas, ahí hay ocupación timpánica. O sea, quiere decir que hay agüita o algo en su oído medio que le está impidiendo que el sonido llegue como Dios manda. Entonces, niños que hay hipersensibilidad, que se ve mucho en el espectro autista, en el procesamiento sensorial, el niño que se tapa, que hay una hipersensibilidad o hiperreactividad al sonido, puede ser un mal funcionamiento de oído medio. Y el listening program ayuda mucho con eso. Sí, que hay algo muy importante con los papás, es el procesamiento auditivo, porque es, bueno, el niño escucha, no escucha, pero como tal el procesamiento auditivo es lo importante, que en este caso, bueno, yo cuando cuando entré y conocí el otólogo dije, wow, o sea, no es en sí la función si escucho o no, sino es el procesamiento de cómo la información llega al oído y cómo llega al cerebro y cómo el niño la recibe, y entonces ahí influye mucho en la cuestión del lenguaje, aprendizaje. Incluso niños que en ocasiones tienen diagnóstico de déficit de atención, yo siempre les digo, necesitan hacer el estudio de procesamiento auditivo. Entonces, aquí en la página, bueno, vamos a poner en los comentarios donde pueden localizar al doctor, a la doctora Priscila, para cualquier estudio. Y bueno, en cuestión de la certificación, ¿cuándo tiene la próxima certificación? Tenemos fecha programada, no me acuerdo. Para julio, agosto, más o menos, pero todavía está pendiente de que me confirmen mi examen para hacerlo presencial. Ok. Sí, hemos estado de pandemia para acá por Zoom. Sí. Digo, ya estamos listos y ya queremos ir físicamente. Claro que es bien padre por Zoom ahora que ves gente de otros lados, ¿verdad? No tienen que desplazarse y el avión y el hotel y demás. Lo que podemos hacer lo que queremos hacer es híbrido, o sea, el que quiera y pueda ir presencial. Y pues ahora tenemos también, el doctor León también tiene en el Instituto de Rehabilitación, en el Hospital Zambrano, hay un área de rehabilitación auditiva, y vestibular también, toda la cuestión del equilibrio ahí también se hace, y pues ahí tendríamos la facilidad también de un auditorio o un salón para hacerlo presencial. Es la idea, entonces todavía nos confirman una fecha. Julio, agosto, estaremos igual compartiéndolo en la página, para así también si hay de aquel lado colegas, psicólogas, terapeutas. Yo siempre les recomiendo, digo, si vamos a trabajar con un niño, tienes que estar certificada, tienes que estar capacitada, tienes que estar en constante aprendizaje para poder brindar una terapia adecuada. Y hay cursos además de certificarse en Listening Program, tenemos uno de procesamiento auditivo, precisamente para reconocer los signos, síntomas en niños en diferentes edades, y hay un modelo, se llama el modelo Búfalo, que también pues, llegamos por un audiólogo americano que conocíamos en los congresos, y él en la Universidad de Búfalo ofrece este modelo, y complementar un cuestionario de las conductas del niño con los estudios de procesamiento auditivo te ubica en un perfil muy práctico, ¿verdad? Muy práctico de qué hacer en la casa, qué hacer en la escuela, qué hacer en la terapia. Y también estamos ofreciendo esa certificación, y
y hay una de procesamiento sensorial. Para mí fue un mundo, con el Listening Program llegamos a este mundo y ahorita que me preguntabas casos de éxito, casos así, wow, mi sobrina Katia, que si me oye ahorita me sentía. No, ya accedió conmigo, nada más que no hemos tenido tiempo de escribir un libro. A ella le encanta escribir, es muy buena. Dice mi hermana que es muy rollera, pero escribe muy lindo. Entonces tenemos esa consigna de escribir un libro de procesamiento sensorial, porque ella a los 3 años, con déficit, o sea, un desfase en su desarrollo en el lenguaje y unos berrinches marca Acme desde los 2 años. Terrible twos, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, mi hermana dice, Gaby, ¿cuándo se acaban estos? Sí, nada más. Y sí, y ya va a cumplir 25, sin un descuido, y tuvo un berrinche ayer. No, ella me dijo un día, dime la verdad que no hay autismo por aquí. Ella y su esposo lo pensaban, tenía ciertos signos. Y empezó con el Listening Program. Justo hoy en la mañana me estaba acordando de cómo la maestra, a la semana de usar el programa, la maestra del kinder le dijo, ¿qué estás haciendo con Katia? Porque está diferente. ¿Sí? Y volverle a decir, cuando dejó de escucharlo, ¿qué no estás haciendo con Katia? ¿Todavía está con su música? O sea, déjame explico. Y ella lo oyó tercero de kinder, primero de primaria, segundo, tercero y hasta cuarto de primaria. No todo el tiempo, sino hacía sus breaks, sus recesos y lo retomaba. Y del cielo a la tierra, o sea, olvídate de diagnósticos. Ella nunca fue a un centro de terapia, solo Listening Program. Hizo Brain Builder, como ahorita que me platicaba del niño que está llevando Brain Builder. Se quejaba, sí, pero lo hacía finalmente, y finalmente se daba cuenta de los beneficios. Fue campeona de oratoria, la que no hablaba. Fue campeona de lectura, la que no leía. Y escribe divino, no nada más sus trazos, o sea, tú no le entendías nada y escribía en redondito, bien chistoso, haciendo un pedacito de su libreta. Y ya para cuarto de primaria, a colores, subrayados, resumen, o sea, era totalmente otra. Y así la constante fue su Listening Program. Es un caso de éxito, porque de hecho yo le preguntaba, y pues, ¿cuántos está graduada de Merca, del TEC, beca de excelencia, de promedio. Acaba de estar en África, de misiones o esas cosas. Muy linda niña y es otra. O sea, en acompañamiento, sí. Algo también en casa, ¿verdad? Claro, su mamá siempre estuvo y se leyó todo lo que le di. Los veranos sí me la llevaba al centro que tuvimos de terapéutico. Te platicaba ahorita que ahora lo tiene una de mis coordinadoras, se lo llevó, es el Centro Sónica de desarrollo y aprendizaje, Carla Rodríguez, también te puedo anotar tus datos. Y la mamá iba a verano a hacer bola, ¿verdad? Váyanse con su tía, ¿verdad? Y ahí aprovechábamos y la reubicábamos en tabla de desarrollo o en sus pruebas de procesamiento auditivo, la veía su tío León, su niña deshilachada, pero deshilachada era toda dispráctica, pero baila hip hop divino. O sea, es buenísima para el baile. Y lo único que sí no toleró fueron las mallas y el tutú. O sea, el ballet sí lo tuvo que dejar. Por lo demás, hizo de todo. Y todo, yo le decía a mi hermana, eso es terapia. O sea, y luego las amiguitas el viernes es terapia. O sea, todo lo fue haciendo en casa. Y te digo, la constante de lo que sí era terapéutico es sí o sí la Listening Program. Sí, es que es una opción. De hecho, debe de haber mamás que yo cuando platico con mamás, pues las mamás son las que buscan más la opción de terapias, ¿no? Todo el tiempo están viendo cómo ayudar a los niños, y pues quisimos traerles este espacio para compartirles desde primera mano, ahora sí que la experiencia de la licenciada Gaby, y cómo podemos ayudar a los niños en sí para en cuestión de evaluación, de trabajar en casa. Hay TLP también que lo manejan directamente en casa, no necesariamente tienen que venir a una terapia, o niños que ya asistan a terapia a algún lugar que puedan llevar el TLP en casa, ¿verdad? Que son generalmente... Sí. Pues todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Es de lunes a viernes, a veces les decimos, comprométete de lunes a jueves. Pero no le digas al niño que sea un extra, ¿te explico? Pero lo ideal es de lunes a viernes, los mejores beneficios los vamos a tener así. 15 minutos al día. Hay un programa que es más corto, es de 9 minutos, que es el de percusiones. Y es por gusto, o sea, si al niño le gustan las percusiones, puede entrarle a InTime. La desventaja de InTime es que no está en línea,
hay que invertir en el iPod o iPad con la música, pero también vale la pena, o sea, ya depende de cada caso qué es lo mejor. Pero, por ejemplo, Katia nunca quiso de percusiones. Mi hijo también lo usó en secundaria, prepa, lo pidió cuando se iba a ir de intercambio, dijo, no me puedo llevar mi música, y se llevó un programa de streaming y sus audífonos, pero cuando llegó en time dijo, no, yo prefiero el de la música clásica. O sea, es cuestión de gustos y de probar, pero es más corto, a veces por el tiempo es una mejor opción. Y sí, en el tiempo son 10 semanas, 20 semanas, y es como ir al gimnasio, o sea, que dices, ya bajé de peso, ya me quedó el vestido para ir a la boda, ya no voy. No, hay que seguirlo, ¿no? Pero sí que es como un hábito, o sea, el listening program lo puedes dejar para toda la vida, como un hábito, y sí tener tus recesos y luego retomarlo. Y cuando lo retomas, como que lo retomas en otro momento de vida o en otra exigencia de vida. Con Katia, por ejemplo, está en concurso de oratoria, vamos a enfocarnos en los naranjas, por ejemplo, o viene llegando de vacaciones, las vacaciones de Navidad siempre eran un show por el frío, por andar toda entrapajada, por muchas cosas, por tantos dulces, por la ansiedad del Santa Claus, o sea, enero para ella volver, y muchos de nuestros niños de terapia era muy difícil. Y entonces ahí empezamos con los verdes que eran de Spectrum, de integración sensorial. Entonces puedes ir adaptando el programa en el tiempo de acuerdo a las necesidades particulares, que es otra de las bondades. Que son 4 programas, ¿verdad? Digo, aquí nos van a poner la presentación, pero igual si gustan conocer más, pues pueden ir a la certificación y ahí ya nos van a explicar cómo hacer el programa. Si acaso una mami quiere alguna consultoría también con la licenciada Gaby, pues aquí pondríamos también la información, que es ahorita donde tú estás un poquito más, ¿verdad? En la parte de consultor. Sí, yo estoy apoyando a Gaby Alanis, que es psicóloga y que ya tiene 4 años con nosotros, también tiene formación en área física, entonces nos ayuda con la terapia también vestibular. Y ella nos ayuda con la organización de los cursos y el contacto con la gente, pero yo hasta por WhatsApp, ¿verdad? Les paso mi cel y estamos en comunicación, las voy orientando, les mando el dato de Gaby para que las vaya, manejamos algunos cuestionarios. La verdad es que con una historia clínica, un perfil sensorial y una tabla de desarrollo hemos hecho programas muy exitosos. Y así lo hacíamos con gente de Barcelona, que cómo me van a traer al niño. Tú mándame esos cuestionarios, yo te armo tu TLP y lo complementas con un programa para casa, que son actividades, juegos, es mucho involucrarse a través del juego con el niño, esos son nuestros programas, o dieta sensorial, algunas actividades, juegos que tengan que ver con lo táctil, con el movimiento principalmente, con el equilibrio, toda la parte vestibular que pues, aprendimos con el Dr. León. Y bueno, la cuestión auditiva, además del listening program, que otras actividades pueden hacer como lotería de sonido, identificar que hay un sonido, qué sonido es, cómo secuenciar el sonido, actividades 1 a 1, además de la música. Ok, sí, sobre todo consultoría, porque hay ocasiones que a mí me ha tocado ver casos que ya han pasado por muchos centros, que han ido ya con muchos doctores y me ha tocado que llegan y yo les digo, vayan, el procesamiento auditivo, y es como nadie les había hablado de eso nunca. Entonces, cuando conocen eso, se abre el panorama para el niño, se abre el avance, y como dices, yo también he conocido casos que lo tuvieron en preescolar y luego regresa como en 4º grado y luego en secundaria y en adulto, ¿no? Ya cuando están un poquito en la universidad. Entonces, sí es algo que, como comentas, es constante. Sí. Pero fíjate que, o sea, va una cosa con la otra. Acabamos de recibir a una niña que va de secundaria a prepa y su hermano, el mayor, estuvo en 6º con nosotros. Entonces, de hecho tienen el programa original, el de los CDs, y todavía encontraron CD player. Y va muy parecido a su hermano, pero nadie me la había identificado y tal. Y entonces arrancamos con ella. Yo le decía a la niña, porque ya en esta edad ya les puedes explicar directamente. Son ventanas de oportunidad que nos da la naturaleza. Porque en inglés le llaman pruning, o sea, son neuronas que no se están usando, conexiones que no están usándose y como que se podan, ¿sí? Entonces, si tú aprovechas, está una ventana a los 6 años, hay una en la adolescencia y hay una a los 21. Entonces, y no son tan exactas, ¿verdad? Entonces, un poquito antes, después, claro. Pero te fijas, es en la niñez, en la adolescencia, adulto joven o adolescencia tardía, porque ahora
esta etapa, bastante la adolescencia. Entonces puede ser que es justo donde puedo reforzar, es como un refuerzo para que todas tus funciones del día a día mejoren, porque son 7 áreas cerebrales las que podemos estar estimulando. El área de la comunicación, el área del procesamiento auditivo, el área de las funciones ejecutivas, el área de la creatividad, toda la cuestión del movimiento, lo físico. Entonces, en esas edades, pues, es como un boost, como un refuerzo de cualquier cosa que estés haciendo, te vamos a ayudar. Gaby, también yo tenía una pregunta, desde que yo empecé a escuchar el TLP y toda esta parte, ¿han tenido casos que tienen que ver con una cuestión, por ejemplo, un adolescente con alguna cuestión emocional, alguna cuestión de depresión en adultos, con ansiedad, con depresión? Creo que también, ¿verdad? Sí, funciona. Sí, fíjate que en un principio las certificaciones, los cursos que nos daban, era como que con mucha más cautela que ahorita, como mejor no. Con el tiempo y con la experiencia, de hecho se hizo un estudio en Europa, gente con depresión o bipolaridad, con medicados y sin medicar, con el listening program, con grupo control, etcétera, en donde vieron muchos beneficios con la música, mejor que con la medicación. Entonces, nuestra recomendación siempre ha sido que el psiquiatra esté de acuerdo, que no dejes nada de lo que estás haciendo, sino sea un complemento y con un buen monitoreo, ¿sí? De qué tanto le está ayudando. Por ejemplo, hay personas, me ha tocado, que me dicen, es que Gaby te pone a llorar. Entonces, pues sí, porque está tocando fibras sensibles, porque nuestro oído tiene una conexión directa con la cuestión emocional. Entonces hay que monitorear qué es el programa o es parte de su depresión o cómo apoyarla. Y recuerdo un caso que tuvimos de una paciente cerca de los 70 años ya, que tenía diagnóstico de depresión. Ella era artista, había dejado de pintar totalmente. Su aspecto también no se arreglaba como sabíamos que era ella. Y tenía problemas para la comunicación, pero no había pérdida auditiva, era un procesamiento auditivo. Entonces ya un deterioro de su comunicación. Que eso la fue aislando y por eso dejó de pintar y dejó de ver a sus amigas. Y empezó un programa de terapia tal cual, de psicoterapia, acompañado del listening program. O sea, llegó con la invitación para su exposición en San Pedro, o sea, era otra, su aspecto. Y me decidí a vender mi negocio y me fui con mis amigas, pero me cayeron gordas y me vine. Y yo, ¿cómo? Pues ya me hace poner límites, ya sé viajar sola, o sea, cosas que no hacía, la vimos transformarse impresionante. Entonces sí puede ser para cuestiones emocionales. El TLP en sí yo lo veo como una parte complementaria pero magnífica, porque lo pone en cualquier cuestión de lenguaje o en esta parte si estás en acompañamiento con alguna cuestión emocional, o sea, hace como el complemento, que al final pues todo es integral, ¿verdad? Como comentas, el oído, pues, así la es. ¿verdad? Entonces, así es, estás llegando. Y fíjate que la música es el estímulo que más áreas cerebrales involucra al mismo tiempo. Y esto viene pues gracias a la investigación neurocientífica, que la resonancia magnética funcional te permite ver en una pantalla qué áreas cerebrales se activaron cuando estás leyendo, cuando estás moviendo, alguna actividad. Entonces, cuando estás oyendo música, se pintan la mayor cantidad de áreas de cualquier otro estímulo. Entonces, es una gran ventaja el usar la música. Y esta música con tratamientos especiales para llegar a áreas particulares. excelente. Llevar al cerebro al gimnasio, ¿verdad? Bueno, Gaby, pues te agradezco mucho. Si tienen alguna duda, mándenos mensajitos. Si quieren el contacto de la licenciada Gaby también para pasarles ahí en el comentario de la página. Vamos a poner la información y pues bueno, te agradezco mucho, Gaby, porque yo estoy segura que detrás de esta pantalla debe haber alguna familia que le va a servir esta información, que va a buscar la cuestión médica, que al final pues estamos para ayudar a los niños, ¿no? Que es algo que me he dado cuenta que Sónica hace mucho, como esta parte de ayudar a las familias, y no están en Monterrey en línea, que generalmente así lo hacen también. Entonces pues bueno, estamos aquí para servir, y en Aprende pues continuamos con los niños, ¿verdad? En esta parte también de casos de TLP que ahorita le estaba platicando, pues en sí trabajando en conjunto con profesionistas de la salud también para ir continuando mejorando. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti. Gracias. Un placer estar aquí. Bueno, gracias. Por aquí nos quedamos un poquito tomándonos un cafecito
y les agradezco que hayan estado aquí. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.